Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la maestra Gaby. Bienvenidos al segundo capítulo de esta serie titulada Verano Creativo. El día de hoy les voy a compartir un cuento que me gusta mucho desde que era chiquita porque me lo contaba mi mamá. Espero que a ustedes también les guste. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bueno, como les comenté hace ratito, hoy les voy a leer un cuento que me gusta mucho desde que era niña y se llama Mamita Monstruo. Fíjense en la portada, ¿de qué creen que se vaya a tratar? Vamos a comenzar la lectura. Mamita Monstruo fue escrito por Lía Satz y las ilustraciones son de Eva Furnari. Dice así: había una vez una mamá como cualquier otra. Esta mamá tenía dos hijas pequeñas, a las que quería mucho. Una se llamaba Margarita y tenía 6 años. La otra se llamaba Violeta y tenía 4. Margarita y Violeta. Además, esta mamá también tenía nombre. Se llamaba Surilea. Pero ya no recuerdo cuántos años había vivido. Mamá Surilea siempre salía por las mañanas a trabajar y no regresaba hasta finalizar la tarde. Era una mamá como cualquier otra. La única diferencia era que llegando a casa, Surilea se transformaba. No se volvía una supermujer o la Mujer Maravilla. Se volvía Surilea Mamita Monstruo. Con 2 cuellos, 4 piernas, 4 brazos y 2 cabezas. Se volvía una mamá insecto. A Margarita y a Violeta les parecía maravilloso tener en casa, solo para ellas, a Surilea, Mamita Monstruo. Pues claro, era como si cada una tuviese una mamá particular. ¿Quieren saber cómo Surilea se volvió Surilea Mamita Monstruo y cómo dejó de ser Surilea Mamita Monstruo para convertirse en Surilea Mamá Normal de nuevo? Vamos a seguir leyendo para saberlo. Fue así. En aquella casa siempre era la misma historia. Surilea regresaba del trabajo y casi la tiraban en el piso los abrazos de sus pequeñas hijas. Cuando era derribada por los abrazos de las niñas, Surilea se ponía muy contenta, a pesar de que siempre la apachurraban un poquito. Lo que a Surilea no le gustaba mucho era que después de los abrazos comenzaba la pelea. Cada niña quería más atención que la otra. Quería a mamá solo para ella, y entonces Surilea casi se volvía loca. Mientras Margarita le contaba muy animada que había hecho teatrito en la escuela, Violeta se le subía a la cabeza y también quería contarle que ese día se había peleado con su amiguita porque las dos querían jugar con la misma muñeca. Y Surilea deseaba escuchar las historias de las dos, solo que ambas lo contaban todo al mismo tiempo. Y entonces ella trataba de mirarlas al mismo tiempo, pero cuando veía a Violeta, Margarita volteaba su rostro. Y cuando veía a Margarita, Violeta giraba su cara. Sin poder entender nada, mamá Surilea decidía que lo mejor era ir a bañar a las pequeñas. ¿Y qué creen que va a pasar en el baño? ¿Ya se lo pueden imaginar? Dice: pero bastaba con llegar al baño para que el pleito recomenzara, porque las dos querían hacer primero pipí en el excusado. A ninguna le gustaba usar la vacinica. Después de algunos jalones de cabello para acá y otros para allá, Margarita se olvidaba del excusado y comenzaba a contar que en su grupo había tenido práctica y que la práctica había sido para ver cómo la burbuja de jabón está llena de aire por dentro. Entonces,
Cada niño del grupo tomaba un platito y ponía un poco de jabón en polvo y un poco de agua, tomaba un tubito y soplaba para hacer la burbuja. Y fue un burbujeadero y un embarradero increíble. Mientras Margarita contaba todo esto, se iba sentando en la basílica y haciendo pipí, olvidando el pleito por el excusado de un minuto anterior. Margarita abría la llave de la regadera, lista para bañarse. Y entonces Violeta, sentada en el excusado haciendo pipí, comenzaba a llorar porque ella quería ser la primera en bañarse. Mientras Violeta lloraba y Margarita se burlaba porque Violeta lloraba, Surilea se jalaba el cabello pensando qué podía hacer para acabar con aquel desorden. Y de inmediato empezaba a contarle a Violeta una pequeña historia que le gustaba mucho, que hacía que dejara de llorar y que le hacía olvidar que estaba llorando. Y entonces, después de todo aquel desbarajuste, con las niñitas listas para cenar, limpiecitas, con pijama y pantuflas, comenzaba el desorden en la cocina. Porque después de la pelea de la sala, venía la del baño. Y después de esa, pues venía la de la cocina, ¿no? Ay, estas niñas se la pasan peleando. Las dos querían sentarse junto a mamá, pero la mesa era pequeña. Si Surilea se sentaba en un extremo con una nena a cada lado, las dos comenzaban a reclamar que querían estar más cerquita. Sentarse junto a una de ellas con la otra cerquita, pero en la punta de la mesa, ¡uf!, ni pensarlo, porque entonces comenzaban los celos. Solo tú estás cerquita de ella, ¿no? Entonces, acababan cenando las tres apretaditas para estar juntas y no discutir. Al acabar la cena, comenzaba la disputa a causa del cuento. Todos los días, mamá Surilea les contaba una pequeña historia a sus hijas. Pero Violeta, que era la más chiquita, siempre quería la historia del lobo malo, mientras que Margarita estaba harta de tanta historia del lobo malo y quería la isla del tesoro, Peter Pan, de ese tipo. Y entonces resultaba que Surilea tenía que contar las dos historias. Y cuando veía la hora de dormir de las niñas, ya hacía mucho tiempo que había pasado. Y ahí comenzaba la última pelea del día, que era para ver junto a quién se sentaba más cerca Surilea. Porque en la noche, cuando las niñas se acostaban y su mamá apagaba la luz, Margarita y Violeta le pedían que se quedara un ratito más con ellas. Pero las dos la querían muy cerquita, y para que no comenzara todo de nuevo, Surilea se sentaba en el piso entre las dos camas para poder estirar los brazos y darle la mano a ambas. Cada noche salía del cuarto con los brazos tiesos y adoloridos. Y en una noche de esas en que Surilea se fue a dormir con los brazos tiesos y adoloridos, soñó que era un insecto. Soñó que se convertía en Surilea mamita monstruo, con 2 cuellos, 4 piernas, 4 brazos y 2 cabezas. Se sentía tan a gusto en aquel sueño que cuando despertó se dio cuenta que de verdad se había convertido en Surilea mamita monstruo. Era increíble y fue a despertar a sus hijitas. Después del susto que se llevaron, a las niñas les pareció maravilloso aquel nuevo estado de su mamá y daban saltos de alegría cada una en uno de los regazos de Surilea, mamita monstruo. Pero entonces Surilea recordó que tenía que salir a trabajar y no sabía de qué modo iba a hacerlo. Al final decidió ir así, como insecto. Y cuando salió a la calle, se transformó en Surilea normal otra vez. Entonces lo entendió todo. Surilea mamita monstruo solo existía dentro de la casa. En la calle era Surilea normal, como las demás mujeres.
y se puso todavía más contenta. Yo solo sé que desde entonces todo se volvió una maravilla en aquella casa. Surilea podía cargar a las dos hijas en su regazo al mismo tiempo. Podía escuchar las historias de las dos al mismo tiempo. Podía bañar a las dos al mismo tiempo. Podía poner la comida en el plato de ambas al mismo tiempo. Podía contarle una historia a cada una al mismo tiempo. Podía dormir cerquita de las dos al mismo tiempo. Pero a partir de ahí comenzó a suceder algo increíble. Pasada la sorpresa y la alegría de tener una mamita monstruo, cada una de las hijas comenzó a querer a Surilea, mamita monstruo, entera, sin compartirla con la hermana, igualito que antes de que Surilea se convirtiera en mamita monstruo. Y de nuevo comenzó la peleadera. Un empujón para acá, otro para allá. Una quería que las dos cabezas le prestaran atención, la otra quería que las otras dos cabezas le contaran una historia solo a ella. Y así sucedió hasta que Surilea no aguantó más. Y dio un grito muy grande. Ya no quiero ser Surilea, mamita monstruo. Quiero ser Surilea nuevamente. Uy, se enojó Surilea, mamita monstruo. Vamos a ver en qué termina la historia. Y de repente salió una humareda de Surilea y cuando se acabó, ya no era Surilea, mamita monstruo. Era simplemente Surilea, mamá normal. ¡Ah! ¿Para qué? Margarita y Violeta comenzaron a llorar al mismo tiempo. Decían que aquella mamá, con un solo cuello, dos brazos, dos piernas y una cabeza, era muy poca mamá y que así no la querían. Y decidieron darle la espalda, aplicarle la ley del hielo a aquella insignificante mamá. Y fueron a bañarse. Entonces sucedió aquel pleito que siempre hay para ver quién hacía pipí primero y quién tomaba primero su baño. Pero después de mucho pelear y arañarse de empujones y caídas, algunos lloriqueos y algunos ¡mamá! Decidieron que lo mejor era dejar de luchar y llegar a algún acuerdo. Margarita habló. Entonces, yo hago pipí en la basinica y tú en el excusado, pero mañana cambiamos, ¿sí? Bueno, respondió Violeta. Y entonces, hoy dejo que te bañes primero, pero mañana me toca a mí. ¿Está bien? Está bien. Y así sucedió hasta la hora de dormir. Peleaban, se insultaban, se pegaban, se jalaban, gritaban ¡mamá! Hasta que decidían conversar y dividir las cosas. Mientras Surilea solo las observaba. Estaba un poco sentida porque entendió que las niñas no la necesitaban tanto, pero también estaba feliz porque se dio cuenta de que ellas podían cambiar y resolver sus problemas solitas. Las niñas se fueron a acostar y Surilea sintió muy en el fondo de su corazón la falta de un besito y un abrazo de sus hijas. Mientras tanto, cada una en su cama, Margarita y Violeta, estaban pensando en lo bueno que había sido haber hecho todo solitas, pero también pensaban en la falta que les hacía un buenas noches y un besito de su mamá. Entonces, Surilea no aguantó más. Fue despacito hasta el cuarto de las niñas. Ellas tampoco aguantaron y fueron despacito hasta el cuarto de Surilea. De pronto chocaron y fue muy gracioso. Cayeron las tres de espaldas y se carcajearon, y abrazándose rodaban por el piso. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Espero que les haya gustado mucho, tanto como me sigue gustando a mí después de más de 20 años de leer y leer y leer este cuento. Bueno, y ya para terminar, quiero compartirles lo que la última lectura del cuento Mamita Monstruo me inspiró a hacer, que fue justamente en pensar que si yo me convirtiera en un monstruo, ¿cómo sería y por qué? Acuérdense que Surilea, cuando se convierte en Mamita Monstruo, es porque ella necesitaba hacer ciertas cosas. Y entonces yo me puse a imaginar e hice un collage. Bueno, de hecho hice 3. Recuerden que el collage es la técnica en la que podemos combinar diferentes recortes y pinturas. Y entonces lo primero que se me vino a la mente es que a mí me gustaría tener varias cabezas con diferentes looks del cabello para que yo pudiera decidir qué peinado, qué largo y qué color de cabello me gustaría usar cada día y poder cambiar de un día a otro sin tener que cortarme o teñirme el cabello. Y entonces quedó mi collage así. Estoy ocupando una cartulina reciclada y por eso aquí ya tenía un Durex, pero la pinté, estuve experimentando con el color y encontré en revistas estos recortes para que quedara el primer monstruo así. Y me gustaría que, como Surilea, Mamita Monstruo, que cuando salía de la casa ya era normal, pues yo igual, en la casa sí, y ya cuando yo eligiera, hoy quiero usar este cabello, entonces las demás cabezas desaparecen y solo me queda esta. Esa es una primera idea. Otra que se me ocurrió hacer y que la verdad me gustó mucho cómo quedó mi collage fue en que a mí me gustaría que al salir de la casa me crecieran mucho las piernas, bueno, todo, pero sobre todo las piernas y la cabeza. ¿Por qué? Para que así yo pudiera, en lugar de ir en coche, en autobús, en taxi, para ir de un lugar a otro me gustaría ir caminando, pero si fuera yo súper alta, muy grande, con las piernas larguísimas, pues podría dar pasos más grandes y llegar más rápido al lugar a donde tengo que ir. Y también tener una cabeza grande para poder ver bien y no pisar a nadie, a ningún coche o a ninguna persona. Y también me gustaría que me salieran alas, para que en dado caso de que no pueda caminar o no tenga muchas ganas, pues me pueda ir volando. Bueno, un último collage que les quiero compartir es el que hice a partir del recuerdo de cuando teníamos clases presenciales y en el que a veces algunos de mis alumnos, a veces todos, querían que les calificara la tarea al mismo tiempo o que les abriera su botella de agua al mismo tiempo. Bueno, me pasó varias veces, más o menos como el tipo de Mamita Monstruo, pero con mis alumnos, y entonces yo siempre les decía, espérenme, vamos a tener turnos porque yo no tengo 22 manos para atender a los 22 al mismo tiempo, o no tengo 22 ojos para verlos a los 22 al mismo tiempo. Sí, soy esa clase de maestra. Pero si yo me pudiera convertir en un monstruo, pues muy probablemente en el salón de clases sí me gustaría tener muchos brazos, muchas manos y tal vez muchos ojos para poder atender a todos los niños al mismo tiempo. Si se dan cuenta, este collage lo hice con el dibujo de mi salón y recortes de revistas, así como con los otros. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que ustedes se pongan a imaginar cómo serían si se convirtieran en monstruos y por qué. Y hagan también su collage o su dibujo a partir de esto que ustedes imaginen. Les voy a dejar también en la descripción el enlace del cuento anterior para que si no lo vieron puedan ir a verlo ahorita. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.